Bueno, como tercera parte del video proseguimos con lo que era el cálculo del sistema fotovoltaico, que en este caso nos habíamos quedado en el sistema de acumulación. Y habíamos dicho que íbamos a tener una capacidad de una autonomía de 5 días, 12 voltios en un sistema de todo el sistema fotovoltaico, una capacidad de 2557 calculada, pero que en realidad la íbamos a volver a recalcular porque el cliente optaba por capacidad de baterías o baterías que tenían la capacidad de 350 amperios. Recalculábamos y verificábamos que necesitábamos 8 baterías de este tipo de capacidad. Y por la lógica, como son 8 baterías y que son de 350 amperios hora, íbamos a volver a calcular el sistema y nos había dado un sistema de 2800 amperios hora. El número de baterías que hay que conectar en serie en cada una de las 8 ramas se obtiene dividiendo la tensión del sistema entre la tensión de cada batería. Si la batería tiene 12 voltios, en este caso no hay por qué añadir más baterías en serie, pero si fuese de 6 voltios, tendrían que conectar 2 baterías en serie para poder proporcionar los 6 voltios. Esto que acabamos de leer está en esta parte del apartado como globito negro, que en este caso es por si nosotros contamos con baterías que no son de 12 voltios, sino que son de un voltaje menor. Lógicamente, si yo necesito más voltaje, las baterías se comportan como que si fueran paneles fotovoltaicos. Entonces, hay que ponerlas en serie para que ellas sumen sus voltajes y en paralelo para que sumen sus corrientes. Quiere decir de que si yo tengo 8 baterías y yo quiero llegar a 2800 amperios hora, las 8 baterías con esta capacidad de 350 amperios se van a conectar en paralelo para que estas tengan al final una capacidad de 2800 amperios hora. Porque si las conecto en serie, voy a sumar todos los voltajes de ellas y la capacidad quedaría siempre en 350. Pero eso ya lo habíamos visto en una clase anterior. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Calcular el sistema fotovoltaico. En este caso hay que tomar muy en cuenta las horas sol pico que nos proporciona el ejercicio. En este caso dice que tenemos unas horas sol pico de 2.55 horas de sol pico. Como habíamos dicho y habíamos comentado anteriormente, quiere decir que nosotros tenemos, en este caso, 2 horas con 55 de una irradiación de 1000 watts metros cuadrados aproximadamente. Entonces ese es el mejor aprovechamiento para un sistema. Entonces, el número de módulos fotovoltaicos de su potencia pico y su conexionado lo tenemos que calcular. En este caso ya nos proporciona que tenemos potencia. La potencia de los paneles a ocupar, que son estos, es de 160 watts. Es la potencia pico que tiene. Entonces, ¿qué me hace falta? Calcular el número de módulos. Y eso es lo que vamos a hacer inmediatamente. Volvemos a lo que es la parte de la pizarra y empezamos a efectuar los siguientes cálculos. ¿Qué es lo nuevo o los nuevos datos que me ha dado el ejercicio? Que tengo una cantidad de horas sol pico aproximadamente de 2.55 y que la potencia pico de mis módulos, la potencia pico de los módulos es de 160 watts. Esos son los nuevos datos que me está dando nuevamente, o los nuevos datos que me está dando el ejercicio. ¿Qué es lo que debería de hacer? El número total de módulos. Yo tengo que calcular cuántos módulos fotovoltaicos necesito para este sistema de generación. En este caso nosotros ocupamos la siguiente fórmula y dice lo siguiente: el número total de paneles va a ser igual a el consumo real diario entre la potencia pico de uno de los paneles, o sea la PP, multiplicado por los HSP o las horas sol pico, multiplicado por los NM, que en este caso sería el rendimiento de los módulos. Que de igual manera recordemos que el rendimiento de los módulos, ya habíamos visto que el rendimiento de los módulos era aproximadamente de 0.9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente sustituir. Podríamos decir que el número total de módulos va a ser igual a los 4.296 watts hora día que teníamos, que habíamos calculado previamente, entre los 160 watts que era la potencia pico de uno de los módulos, multiplicado por las horas sol pico, que es de 2.55, multiplicado por la eficiencia, que en este caso es de 0.9. El número total de paneles, en este caso al efectuar esta operación me da de 11.7.
11.7 paneles. Lógicamente, nuevamente decimos que el empresario no me va a vender el 70% de un panel, me va a vender el conjunto en total. Entonces, en pocas palabras, yo no ocuparía 11.7 paneles, yo aproximadamente ocuparía 12 paneles. 12 paneles fotovoltaicos. Entonces, la NT, o el número total de paneles, es de 12. Como hoy ya tengo el número total de paneles, yo tengo que determinar cuántos paneles van a estar en serie y cuántos paneles van a estar en paralelo. En este caso, decimos también lo siguiente. El número total de paneles en serie, recordemos que era NS, va a ser igual al voltaje del sistema de la batería, porque esto se va a regir en base al sistema de batería. El voltaje del sistema de batería dividido entre el voltaje de uno de los módulos. Y es que esa es la fórmula. Entonces, ¿cuál era el voltaje del sistema? Recordemos, habíamos dicho que íbamos a tener un sistema de 12 voltios. Entonces, el número total de paneles en serie va a ser 12 voltios dividido entre el voltaje de uno de los módulos. En este caso, el voltaje de los módulos, según lo que nos está proporcionando el ejercicio, que es otro dato que nos proporciona, es que el voltaje de los módulos es de aproximadamente 19 voltios. Entonces, sustituimos acá. El voltaje del módulo va a ser igual a 19 voltios. Entonces, NS me va a quedar igual a un valor de 0.63. 0.63. Quiere decir que NS solo es un panel. Esto no quiere decir de que un panel voy a poner en serie. No se puede poner un panel en serie. Necesito 2 o más para ponerlos en serie. Quiere decir de que, en pocas palabras, no tendría paneles en serie. Pero ¿qué pasa? Tengo que calcular cuántos paneles en paralelo se van a conectar. ¿Cómo calculo eso? Recordemos, NP era número de paneles en paralelo. NP va a ser igual al número total de paneles entre el número total de paneles en serie. Entonces, NP va a ser igual, número total de paneles 12, número total de paneles en serie 1. El número total de paneles en paralelo van a ser 12. Quiere decir de que todos los paneles se van a conectar en paralelo. Eso nos quiere dar a entender. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta investigar? Porque ahorita, hoy yo ya sé que necesito 12 paneles con una potencia de 160 watts. Necesito un panel en serie que en realidad lo puedo omitir porque no necesito paneles en serie. Yo lo que necesito es paneles en paralelo, que en este caso son los mismos 12 paneles que yo calculé acá. ¿Qué es lo único que me hace falta calcular? Necesito saber cuál es la potencia pico o máxima potencia del generador. ¿Cuánta potencia me va a estar suministrando mi sistema fotovoltaico con 12 paneles y que cada uno de 160 watts? ¿Cómo determinamos eso? Vamos a borrar la pizarra ahorita. Diríamos lo siguiente. La fórmula que ocuparíamos en este caso dice que la potencia del generador pico, porque recordemos que vamos a calcular la potencia máxima, la potencia del generador pico va a ser igual al número de paneles en serie multiplicado por el número de paneles en paralelo multiplicado por la potencia pico de uno de los paneles. Eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Solamente sustituimos y decimos que la potencia generada pico va a ser igual, número de paneles en serie, dijimos de que era 1, número de paneles en paralelo, 12, y la potencia pico de cada uno de los paneles, en este caso, es lo que tenemos acá, 160 watts. La potencia generada pico va a ser igual, ¿a cuánto? A 1920 watts. 1920 watts. Recordemos que la energía que yo gasto diariamente es de 4.296 watts hora en el día. Y que esta potencia que me está dando este cálculo solamente es la potencia momentánea. ¿Qué es lo que tengo que realizar yo? Verificar que esta potencia que acabo de tener yo en este cálculo en realidad suministre la potencia de este lado, o sea, lo que yo voy a consumir. ¿Cómo lo puedo hacer? Recordemos,
las horas sol pico son de 2.55. Puedo calcular que la potencia del generador en todo el día va a ser igual a los 1920 watts por 2.55. ¿Cuánto nos daría eso? Verifiquemos ese dato. Efectuemos ese dato. 1920 multiplicado por 2 horas con 55 nos da 4896 como una potencia generada. 4896. Entonces nos da 4896 como potencia generada en el día. Que en este caso de igual manera son watt hora día, porque recordemos que estábamos hablando de hora sol pico. Quiere decir de que yo genero 4896 watts hora en el día, los paneles generan eso, y voy a cumplir con la necesidad que mi hogar me está pidiendo. Como ya verifiqué ese dato, entonces puedo proseguir con el cálculo. Y si se fijan, ahora nosotros ya sabemos que voy a ocupar 12 paneles, que voy a ocupar un panel en serie, 12 paneles en paralelo, y que la potencia generada va a ser de 1920 watts en el momentáneos. Porque ahí estoy solamente viendo momentáneamente. Si yo quiero saber cuánta potencia voy a generar con mis módulos todo el día, entonces lo tengo que multiplicar por las horas sol pico que tengo. Y ahí es donde determinamos que sí, es cierto, nuestro sistema de generación va a suplir la necesidad completa de todo mi hogar. ¿Qué es el siguiente sistema de cálculo que tengo que hacer? Tengo que recordar cómo calcular el inversor. Y este es uno de los pequeños cálculos más fáciles que tenemos por el momento. Decimos que la potencia del inversor va a ser igual a 1.1 multiplicado por la potencia en alterna. Y la potencia del inversor, primero tenemos que calcular cuál es la potencia en alterna. En este caso, cabe destacar que nosotros lo que vamos a hacer es determinar cuánta es la potencia en alterna. Pero dice, considerando un factor de simultaneidad de 1 para la lavadora y de 0.7 para la suma del resto de dispositivos. ¿Por qué? Recordemos que el factor de simultaneidad es el factor de utilidad que le damos a cada uno de los consumos dentro del hogar. Recordemos que no todo lo ocupamos al mismo tiempo y no todo lo ocupamos todo el tiempo. Por eso, cada una de las cosas lo calculamos con 0.7 y solo la lavadora con un 1% porque ese sí es específico. Podríamos decir lo siguiente, que la potencia de la lavadora era de 1720. ¿De dónde salía eso? Recordemos, aquí tendríamos que retroceder todos los cálculos y verificar esta parte de acá. La potencia de la lavadora era de 1720 y que después solamente sumaron los 90 más los 70 más los 20 y los 300 de la potencia para ver cuánta potencia en alterna tengo. ¿Por qué hacen esto? Recordemos lo siguiente. Lo que hicieron allí fue que la potencia de la lavadora era de 1720 watts y que la potencia de los otros dispositivos era de 90 más 70 más 20 y 300. Entonces, en total, esto nos da lo siguiente. Nos da lo siguiente. Quiere decir de que yo voy a sumar cada una de estas. Y esta la voy a dejar libre. Esto me va a quedar siempre como 1720, pero la sumatoria de las demás es la que voy a poner en mi cálculo. Recordemos que la potencia de otros, en este caso iba a ser con una simultaneidad de 0.7 y el de 1720 lo iba a multiplicar por 1 siempre. Y es lo que tenemos en la pantalla ahorita,
¿Qué es lo que íbamos a multiplicar? 1 por 1720 más 0.7 multiplicado por las potencias de los demás dispositivos. Y esto me da una potencia, que en este caso es potencia en alterna de 2056. La potencia en alterna era de 2056 watts. Volvamos a la pizarra. Como son 2056A, la potencia en alterna, y dice que la potencia del inversor se calcula, de 1.1 multiplicado por PSA. Así es como se calcula lo que es el inversor. En este caso tendríamos lo siguiente: la potencia del inversor va a ser igual a 1.1 multiplicado por los 2056 watts. La potencia del inversor va a ser igual a un total de 2261.6. 2261.6 watts. Esa es la potencia del inversor. En este caso, para calcular la potencia del inversor, nosotros vamos a encontrar, tenemos que ir a buscar un inversor que tenga esta potencia o una potencia próxima mayor. ¿Mayor a qué? Mayor a eso. En este caso, lo más seguro es que encontremos un inversor de 2500. Y en dado caso no encontramos uno de 2500, pues ni modo, tendría que ser un inversor de 3000 watts. Este es solamente el cálculo del inversor. Proseguimos con el cálculo del regulador. Recordemos que para el cálculo del regulador iba a ser un poco más fácil. En este caso hay que tomar en cuenta muchas cosas. Hay que tomar en cuenta cuál era la corriente de cortocircuito de los paneles y la corriente de toda la potencia que voy a ocupar, porque recordemos que el regulador le entra corriente de la generación, pasa corriente para el sistema de acumulación y pasa corriente para el sistema de DDC, como también, si en dado caso se hace la configuración así, pasa corriente para el inversor, y si no, solamente de la batería para el inversor. Pero en este caso tenemos lo siguiente, y decimos que nosotros tenemos que decir que la corriente del regulador tiene que ser mayor a 1.20 por la corriente que viene del sistema de generación, y que la corriente del regulador tiene que ser mayor a 1.20 por la corriente de continua máxima. En este caso, NP es el número de paneles en paralelo, que en este caso habíamos dicho que eran 12. La ISC es la corriente de cortocircuito de los paneles, que en este caso es de 8.84 amperios. Datos que se obtienen en las placas características de los paneles. Y lo que tengo que calcular en este caso es dos cosas. Esta parte de acá, como la ICC max. ¿Y cómo calculo la ICC max? La ICC max se calcula, la ICC max va a ser igual a la potencia de corriente continua máxima más la potencia del inversor entre la eficiencia del inversor, todo eso entre el voltaje del sistema. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en la pizarra. Decíamos lo siguiente: calculemos primeramente lo que es la parte de la corriente del regulador. Tiene que ser mayor a 1.20 por el número total de paneles por la corriente de cortocircuito de los paneles. La corriente del regulador va a ser igual a 1.20 multiplicado por 12 paneles multiplicado por la corriente de cortocircuito. ¿Cuánto es? De 8.84, recordemos eso, 8.84 amperios. Quiere decir que la corriente del regulador va a ser igual a 1.20 por 12 por 8.84, me da un total de 127.3 amperios. Esa es la corriente del regulador. ¿De dónde? Del sistema de generación hacia el regulador. ¿Qué tengo que calcular ahora? La ICC max, que es la corriente máxima de corriente continua. La ICC max dice que va a ser igual a la potencia de corriente continua máxima
más la potencia del inversor, que precisamente ya lo calculamos, entre la eficiencia del inversor y todo eso dividido entre el voltaje del sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es que la corriente continua máxima va a ser igual a la potencia máxima. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo calcular la potencia máxima? Hay que sumar la potencia, en este caso, de todas aquellas cargas que estaban en DC. Para eso tenemos que irnos nuevamente a la tabla de consumos. ¿A cuál tabla? A la tabla de consumo de corriente DC, que es la que tenemos precisamente ahorita en pantalla. Pero ¿cómo obtengo ese dato? Tengo que sumar las potencias de esta parte, no la del consumo diario, porque la potencia es muy aparte al consumo diario. Y sumo 60 más 50 más 60 más 30 y 50, y eso me va a dar aproximadamente 250. Eso me va a dar aproximadamente unos 250 watts, como PCC Max. Y lo vamos a poner acá. PCC Max es 250 watts. Entonces, 250 watts van acá, más la potencia del inversor. ¿Cuánto era la potencia del inversor? Eso ya lo habíamos calculado. Era de 2261.6 entre, aquí lo ponemos, potencia del inversor. La eficiencia, en este caso, ¿cuál es la eficiencia del inversor? La eficiencia del inversor en este caso es de 0.9. Entonces, acá ponemos 0.9, que es en base a esta fórmula, y todo esto lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 12 voltios, porque recordemos que el voltaje del sistema es de 12 voltios, y lo ponemos aquí también, voltaje del sistema es 12 voltios. Para que no nos perdamos qué son estos datos, acá tenemos qué es cada uno de ellos. Entonces, la corriente CC Max, en este caso, la corriente máxima del circuito DC va a ser igual a 230.2 amperios. Pero ustedes me preguntan, ¿por qué está mezclando la potencia del inversor con la potencia de corriente continua? Porque la potencia del inversor es la potencia en alterna. Pero ojo, para que el sistema o para que el inversor funcione, él tiene que estar conectado a corriente continua, porque él entra 12 voltios y él da 120 alterno. Quiere decir de que él sí consume corriente de la parte DC, no solo de alterna. Él consume corriente continua para funcionar. Por eso es que todo se mezcla acá. Este ICC Max es la corriente total de todo el sistema de potencia de corriente continua y la potencia de corriente alterna. Por eso es que lo calculamos de esta manera. Entonces decimos que la corriente máxima en corriente continua es de 230.2 amperios. Pero ojo, ese no es todo el paso. Falta verificarlo con el factor de 1.20. Y decimos lo siguiente, borramos nuevamente, solamente dejamos este dato acá. Que la ICC Max es igual a 230.2 amperios. En este caso decimos aquí lo voy a poner con otro color para no confundirnos con la corriente de generación que ya habíamos hecho. Decimos que la corriente del regulador va a ser igual a 1.20 por la ICC Max. ¿Por qué ya no la multiplico por NP? Porque NP es número de paneles y aquí ya no viene involucrado el número de paneles. Aquí solamente es la corriente que se está gastando por la potencia en DC y la potencia en alterna. En este caso decimos que la corriente del regulador va a ser igual a 1.20 multiplicado por los 230.2 amperios que venían de ICC Max. ¿Cuánto me da esa operación? 1.20 por 230.2 me da 276 como total. La corriente del regulador va a ser 276.2 amperios. Esa es la corriente total. Esa es la corriente del regulador total.
Como ya tengo los 276.2 amperios, hoy ya tengo ese es del regulador hacia las cargas. ¿Qué tipo de cargas? DC y AC. Esa es la corriente. En pocas palabras, yo necesito un regulador que soporte los 276. ¿Por qué no 127? Porque 276 amperios van a pasar para los reguladores, para lo que es la parte de baterías y para los inversores y la potencia. Esa corriente es la que manejaríamos. Esta la desestimo, no obstante, no quiero decirle que ya no la voy a ocupar, claro que sí. Es la corriente que va a llegar hacia la batería y esto es lo que va a consumir mi sistema. Que de igual manera, estos 127.3, si yo lo multiplicara por 2.55, me va a dar más corriente que la que yo necesito para suplir toda la potencia. Porque esta corriente es la que yo voy a tener en un día, en pocas palabras. Porque acuérdense que esa es la potencia que tenemos ahí. Eso es lo que estoy sacando como corriente. Entonces, como ya tengo ese dato, el cálculo no termina en esa parte. Termina en lo siguiente. Imaginémonos, voy a borrar todo esto, solamente voy a dejar con color azul cuál es el regulador que nosotros necesitamos, que en este caso es de 276.2. Vamos a decir lo siguiente. Imaginémonos, según el ejercicio dice que yo no cuento con un regulador de 276.2. Yo solamente cuento con reguladores de 70 amperios. Quiere decir que yo necesito saber cuántos reguladores para hacer la configuración. En este caso, como solamente cuento con reguladores de 70 amperios, digo lo siguiente. El número total de reguladores va a ser igual a la corriente del regulador, o sea, la corriente que nos dio, la corriente del regulador, entre, en este caso, la corriente del regulador individual. ¿Cuál corriente del regulador individual? Son estos 70. El número total de reguladores va a ser igual a 276.2 entre 70 amperios. Y esto me va a dar una NR o número total de reguladores de aproximadamente 3.94. Y de igual manera no me van a dar 0.94 en un regulador, entonces lo aproximo. Yo necesito 4 reguladores de 70 amperios cada uno. Cuando ya tenga yo este dato, ojo, aquí va a pasar algo. Recordemos que yo tenía 12 paneles y como ahora tengo 4 reguladores, yo no puedo dejar los 12 paneles a un regulador, yo lo tengo que distribuir entre los 4 reguladores que tengo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, lo que hago es que los 12 paneles los divido entre 4 y esto me va a dar aproximadamente 3. Quiere decir que yo necesito poner 3 paneles por cada regulador. En pocas palabras, me van a quedar 3 paneles para un regulador. Y como son 4 reguladores, ahí cumplo. 3 paneles, otro regulador, 3 paneles, otro regulador y otros 3 paneles, otro regulador. En pocas palabras, 3, 6, 9, 12 paneles para 1, 2, 3, 4 reguladores. Entonces, ahí ya he terminado el cálculo completo de un sistema fotovoltaico. Pero, ¿cómo quedaría un diagrama de todo este tipo de conexiones? Verifiquemos ahorita la pantalla. Nosotros vemos que nosotros tenemos acá, ya tenemos todo diseñado, 230 y todo lo demás. En resumen, nosotros nos ha quedado un sistema de generación con un ángulo de inclinación de 50, una orientación de 0 grados al sur,
un consumo teórico diario de 2.900 watts día. ¿Cuál es el consumo real diario? 4.296. ¿Cuál es el voltaje del sistema? 12 voltios. El sistema de baterías es de 2.800 amperios. Cantidad de baterías que ocupamos, 8 baterías de 350 amperios hora. Cantidad de horas sol pico, 2.55. Sistema de generación, 12 paneles, un sistema de conexión de paneles solamente en paralelo, con una potencia del sistema de fotovoltaico de 1920 watts y de 4.896 watts al multiplicarlo por 2.55. El inversor tiene que ser de 2261.6, buscar en comercio el inmediatamente mayor a esa potencia. Y reguladores de 70 amperios, que en este caso ocuparíamos 4 reguladores con 3 ramas de módulos cada uno de ellos. Ese sería el cálculo final de lo que es el sistema fotovoltaico. Pero, ¿cómo quedaría nuestro sistema fotovoltaico completamente? Y tenemos la siguiente imagen. Recordemos que yo iba a ocupar 4 reguladores. En este caso, yo aquí tengo los 4 reguladores. Sistema de regulación, regulador 1, regulador 2, regulador 3 y regulador 4. Si se fijan, cada sistema de regulación tiene 3 paneles conectados a cada uno de ellos. ¿Cuánta corriente están generando cada uno de ellos? Cada arreglo de 3 paneles, 26.52 amperios en la entrada del regulador. ¿Cuánto están proporcionando a la batería? 26.52 amperios, pero cada regulador. En total, el sistema de acumulación está recibiendo, porque si se fijan, todas estas líneas que vienen conectadas para abajo a esta cinta de borneras de conexión, son todas las salidas de corriente hacia el sistema de baterías. En pocas palabras, se llega la corriente del regulador 1, la del 2, la del 3 y la del 4, teniendo en total una corriente hacia las baterías de 106.08 amperios. Después, lo que es el sistema de inversor, va a succionar, en pocas palabras, o va a sacar esa corriente de este sistema de acumulación, 209.35 amperios. ¿Cómo garantizo que esto se va a mantener estable? Porque recordemos de que ya habíamos hecho el cálculo de que este aparato iba a consumir 209 amperios, pero que nosotros lo íbamos a estar reinyectando con 106.08 amperios, y que las baterías tienen una capacidad de 2000 y fracción de amperios hora. ¿Cuál sería la corriente que pasaría para las cargas DC? En este caso, la corriente total sería de 20.83. 20.83 más los 209.35 me darían casi los 232 amperios, que en pocas palabras son las que se necesitan para todo el sistema de carga. En pocas palabras, quedaría el diagrama de esta manera. De igual manera, esta es la tercera parte y última parte de un cálculo de sistema de un sistema fotovoltaico, en el cual espero hayamos entendido. De igual manera, he dejado en el foro del aula virtual para que ustedes comenten y me hagan consultas con respecto a este proceso. Si no hay nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.